a leer un poquito como para hacer una introducción. El apóstol Pablo nos viene hablando, como dije en el capítulo 2, el deber del creyente y su función como miembros del cuerpo de la iglesia, ¿no? Nos enseña a no ser altivos en el capítulo 12, ¿no? Sino nos enseña la humildad y a considerar, ¿no?, la utilidad del hermano, de los miembros para la iglesia. Es decir, saber que necesito el sostén, el apoyo, la necesidad del hermano. Pablo allí en 1 Corintios capítulo 12 habla con respecto a los dones que cada uno tenemos y que es útil los unos para los otros, ¿no? Si nosotros vamos a capítulo 12, si lo tenemos ahí, de 1 Corintios, versículos 20 y 21 de 1 Corintios. Dice, pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies no tengo necesidad de vosotros. Mire la importancia que Pablo da, la utilidad de los hermanos, ¿no?, en la congregación, en la iglesia. Eso habla de una unidad, eso habla de lo que es la iglesia en sí, ¿no?, en el mundo, en cómo nosotros debemos movernos, cómo nosotros debemos andar. Pero también en el versículo 12 del capítulo 2, Pablo hace mención, dice, gozado en la esperanza, sufrido en la tribulación, constante en la oración. Esta esperanza a la que Pablo hace mención aquí no se refiere a la esperanza, si bien toda la tenemos y es la fuente de toda esperanza de nuestra salvación, el Señor Jesucristo. Ella es la fuente. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, toda nuestra esperanza se basa a partir de allí. Acá Pablo lo que está diciendo es poner la esperanza en un Dios que provee, en un Dios que guarda, en un Dios que nos cuida, en un Dios que ante toda tribulación o toda falta de cosas alguna, Él proveerá, Él estará. Esa es la esperanza en la cual nosotros, como hijos de Dios, debemos gozarnos, ¿no? Cuando ponemos nuestra esperanza y nuestra mirada en este y único Dios, entonces sí podemos vencer, como termina diciendo el capítulo 12, vence con el bien el mal. Cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, nuestra mirada en el Señor, entonces sí, allí terminamos venciendo, porque nuestra esperanza está en Él. Ahora lo que pasa es que siempre cuando nosotros escuchamos de las autoridades, del gobierno, de las entidades, lo primero que se nos viene en mente muchas veces es la corrupción, la injusticia, a la cual no estamos de acuerdo, a la cual muchas veces la sufrimos y la padecemos. Y no nos damos cuenta que estamos faltando ante Dios, ante estas circunstancias o pensamientos que nosotros podamos tener con respecto a estas entidades, ¿no? En pensar en que porque no son fiables, no me puedo someter a ellos, o sea, no le tengo que hacer caso, no me tengo que sujetar, no le tengo que dar importancia. Entonces desvío mi temor, por así decirlo, y hago lo que a mí me parece. Entonces las entidades lo dejo de lado y no hay temor en ellas, no hay respeto hacia ellas, no hay sujeción hacia ellas. Eso es más o menos para ir entrando en un contexto de una introducción al capítulo que vamos a hablar. También tenemos que tener en cuenta que cuando Pablo escribe este capítulo a Romano, el gobierno en quien estaba en ese momento era Nerón, muy conocido en la historia, en las enseñanzas.
en los libros de comentario. Debemos tener en cuenta, debemos tener presente que el apóstol habla cuando, Pablo habla cuando escribe esta carta al gobierno, era Nerón, y dice que era un tiempo muy difícil para el pueblo de Dios. Era un tiempo muy oscuro porque era perseguido. Algunos comentarios dicen que tenían una falsa acusación de que este Nerón acusaba al pueblo de una gran pérdida de Roma. Entonces por eso él perseguía y quemaba a los cristianos y los usaba como antorcha para sus jardines. Y algunos eran tirados a perros salvajes para ser destrozados. Era terrible lo que este gobierno hacía, ¿no? Con todo el poder que tenía. Sin embargo, quien desobedecía o se rebelaba contra este gobierno, desobedecía y se rebelaba contra lo que Dios ha ordenado, lo que Dios ha establecido. Ahora, qué difícil fue en aquel tiempo tener que someterse a estos gobiernos, a esta crueldad. Ahora, si vos te pones a pensar en todo esto y empezamos a leer el capítulo 13, vamos a entender un poquito lo que el Señor nos quiere hablar en esta noche. Teniendo todo esto en cuenta, de que la iglesia es parte de Dios y que Dios tiene dominio y soberano ante todas las cosas. Él guarda de su iglesia, Él guarda de sus hijos, de su pueblo. Pero esto no nos exime, como dije, de no someternos, sino nos exhorta como hijos de Dios a ser obedientes a las leyes. Y Pablo entonces tiene que empezar este capítulo en el cual vamos a estudiar en esta noche. Leemos capítulo 13, perdón. Vamos desde el versículo 1 al versículo 5, dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismo. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quién quieres, pues, no temer a las autoridades? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si hace lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujeto, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y yo me hacía esta pregunta, ¿no? ¿A qué tememos? ¿Al castigo o a nuestra conciencia? Nos lleva a pensar cómo estamos ante una autoridad, ¿no? Dios estableció el gobierno y ya lo hizo desde el principio. Allí después del diluvio, si vas allí en Génesis, dice que Él estableció este gobierno en capítulo 9, versículo 6, donde dice que va a demandar. Demandará, dice, a aquel que matara al hombre, demandaré su sangre de su mano. O sea que el hombre tenía la autoridad para juzgar al hombre y sentenciar el juicio. Desde allí ya Dios ha establecido el gobierno para un bienestar social, ¿no? Este decreto por parte de Dios dio autoridad a los hombres para juzgar los asuntos de injusticia y asuntos criminales y castigar al culpable. Pero hay una excepción. Naturalmente, un cristiano no está obligado a sujetarse cuando el gobierno mande a pecar o a faltar tu lealtad a Dios. No estamos obligados cuando
tu vida entra en pecado ante un Dios o le faltamos lealmente, mi lealtad para con Dios. Ahora, debemos estar dispuestos a llegar al fin, porque vamos a tener persecuciones como los apóstoles, porque vamos a tener castigos, porque vamos a sufrir penalidades, porque hoy las leyes no están conforme a lo que Dios ha establecido. Hay muchas leyes que Dios la ha permitido, pero no están aprobadas por Dios. Pero como estamos en el mundo, hay leyes humanas a las cuales tenemos que sujetarnos. Ahora, si estamos dispuestos, como dicen el apóstol Pablo, allí en Hechos, capítulo 5, los versículos 19, que más bien es obedecer a Dios que a los hombres. Eso va a acarrear consecuencias para el cristiano. Y está en vos y en mí estar dispuestos a pasar por esto. Pero hermanos, la palabra de Dios nos enseña esto y lo tenemos que enseñar. Muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con situaciones difíciles de sobrellevar, pero tenemos que sujetarnos. No estamos de acuerdo. Y hay muchas leyes y no vamos a entrar en las leyes que hoy están, que no son conforme a lo que Dios ha establecido. No quiero entrar en detalle y buscar leyes de la igualdad y leyes, pero debemos sujetarnos a ellas. Cuando nuestra integridad ante Dios no se ve afectada. Y si no, tenemos que estar dispuestos. Dios ha establecido los gobiernos en el mundo, pero esto no indica que Él sea el responsable de sus pecados, sino solo que la autoridad proviene de Dios. Él puso la autoridad para que nosotros vivamos en un mundo ordenado. Pero cada uno debe hacer conforme a lo que está establecido. Dios utiliza a personas para hacer cumplir las leyes, ya sea ley de Dios, los mandamientos o leyes terrenales, impuestos por el hombre. La diferencia es que para la ley divina tenés que conocer a Dios, mientras que para la ley terrenal no es necesario conocer a Dios. Y por lo tanto, no te guías conforme a la voluntad divina, sino a la conveniencia del hombre. Y ahí está el error, y ahí vienen los problemas. Pero sin embargo, ambas personas son siervos, como dice el versículo 4, porque es servidor de Dios para tu bien. Sin embargo, ambas personas son servidores de Dios para nuestro bien, y por esto como creyentes nos debemos a ellos como personas que representan la autoridad de Dios. Dios ha establecido toda autoridad y todo gobierno, y nosotros debemos sujetarnos a esas personas porque son puestas por Dios. No debemos nosotros condenar su cumplimiento, todos daremos cuenta al Señor por nuestros actos, de lo que hacemos o dejamos de hacer. Seas creyente, no seas creyente, estés en la función que estés, todos en algún momento daremos cuenta a Dios, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 10, o también lo podés encontrar allí en Apocalipsis 20:12. Todos estaremos ante un Dios y Él juzgará a cada uno según sus obras. Hermanos, es tener en claro que no nos debemos al orden establecido. Vamos de nuevo. Es tener en claro que nos debemos al orden establecido por Dios y no a las personas. Cuando nosotros tenemos temor de Dios, vamos a respetar a las personas, sea quien sea y cuál sea el cargo que tenga.
Primeramente debemos tener nosotros como hijos de Dios temor de Dios, y entonces allí nos vamos a sujetar a las personas que están a cargo de las entidades o de las autoridades en la cual gobiernan o nos gobiernan en este mundo. Eso es lo que Pablo está diciendo en estos 5 versículos. Sométanse a las autoridades porque son ellas establecidas por Dios. No miren, no juzguen conforme a la persona, sino estén sujetos por cuestiones divinas de Dios. Nosotros, como hijos de Dios, nos debemos a Él ante todas las cosas. Seguimos. Pues por esto dice el versículo 6, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto. Pagad a todo lo que debéis. Al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Este orden nos dice que nosotros, más que nadie, debemos cumplir con nuestras obligaciones de pagar lo que nos corresponde. En este caso son los impuestos, los bienes en común que tenemos todos como ciudadanos. Todos tenemos un impuesto que pagar y debemos estar, hermanos, ante el Señor al día en lo posible. Sé que a veces es difícil, sé que a veces cuesta, pero ante el Señor, dice el Señor, debemos hacer lo posible para estar al día con los impuestos que nos competen a todos, y cuanto más a aquellos que en algún momento adquirimos deudas por nuestros bienestares. Somos esclavos de aquellas entidades a las cuales prestan. La palabra de Dios en Proverbios 22:7 nos enseña que somos esclavos de aquel que nos presta. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Como siervo estás adeudado y debes cumplir. Estamos diciendo eso, que tenemos que estar. Y por eso lo del versículo 7. Pagad a cada uno lo que debéis. Hermanos, qué responsabilidad y qué compromiso tenemos ante Dios cuando ponemos la palabra por delante para guiarnos y saber discernir y decidir lo que debemos hacer. Hermano, el hecho de que, lo que decía en un principio, de que seamos ciudadanos del cielo, como dice Filipenses 3:20, no nos exime de responsabilidades ante el gobierno humano, incluso aun cuando no se respete la vida personal y seamos ofendidos. Muchas veces nosotros tomamos por costumbre, si se quiere, por decisiones personales propias, como dije en un principio, no es lo que corresponde, no es lo que me conviene. Entramos en la crítica. Y ante esa crítica no ofendemos, pongámosle, a la autoridad. Primeramente nos estamos exponiendo a lo establecido por Dios. Los cristianos nunca debemos unirnos para hablar mal de los gobiernos. Debemos rehusarnos a tales actitudes que se toman como un derecho a la protesta o a los insultos verbales que se dicen contra los gobiernos. Cuando la palabra nos dice, no injuriarás al jefe de tu pueblo. El apóstol Pablo, parados ante los sanedrines y ante el sacerdote Ananías, cita el texto allí de Éxodo, capítulo 20, 28, pero en Hechos 23:5, dice Pablo, no sabía qué era. Escrito está, no injuriarás al jefe de tu pueblo. A veces no nos damos cuenta, hermanos, y hablamos y nos tomamos la libertad de hacer política y tomar partido, cuando el Hijo de Dios, el creyente, el cristiano, debe estar sujeto
y dejar en manos del Señor. Esto no quiere decir, hermanos, y estamos a una semana de una votación, que tengamos que nosotros prestar y orar al Señor, pidiendo la guía, la sabiduría, para poder escoger a quién va a estar a cargo de nuestro gobierno. Pero nunca debemos nosotros injuriar, insultar, condenar, porque Dios es soberano. Y entonces estamos diciendo, Señor, has decidido mal, has puesto mal. Señor, no tienes facultad, no tienes conocimiento de la persona que está en el gobierno. ¿Somos capaces de decir eso, hermano, en palabras nuestras? Y la palabra del Señor nos exhorta, no injuriarás al jefe de tu pueblo. ¿Qué exhortación, hermano, nos da el apóstol Pablo en todo esto? Seguimos un poquito adelante. No debáis a nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Dice, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. ¿Cómo cierra el apóstol Pablo todo esto? Resumiendo todo esto, hermanos, el amor. Debemos aprender a amar. Nuestro amor hacia Dios se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. El que ama al prójimo ha cumplido la ley, o al menos una gran parte de ella. El apóstol Pablo aquí enseña o señala aquellos mandamientos que prohíben el acto de desamor contra nuestro prójimo y enumera algunos de ellos. Dice en el versículo 9, no adulterarás, no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Todas esas cosas que no sé si vos lo estás pensando, pero muchas veces la ponemos en la persona que nos gobierna o en las personas que están para infundir la autoridad. Y yo me voy a hacer cargo un poco de lo que voy a decir, porque me ha pasado y lo he escuchado muchas veces. ¿Cuántas veces pasaste por un puestito y acerca al mediodía y ves un patrullero? Y no pensás, mirá, está comprando un sándwich, ¿no? No pensás, mirá, se están comprando el chori, no. ¿Qué es lo primero que se diga? Mirá, le están sacando al pobre. ¿Cuántas veces, hermano? Yo me hago cargo, lo he pensado. Cuando leía esto le pedía perdón al Señor. ¿Cuántas veces decimos, tiene palanca porque trabaja en un ministerio y puede acomodar las cosas? Coimas. Pero nunca hablamos, nunca conocemos a esa persona. El amor no explota el cuerpo de las personas, lo hace la inmoralidad. El amor no arrebata la vida de otra persona, lo hace el asesinato, el asesino. El amor no hurta la propiedad de las personas, lo hace el que roba. El amor no niega la injusticia a otros, lo hace el falso testimonio. El amor no abriga deseos torcidos de la posición de la otra persona, lo hace la codicia.
Hermanos, si hay amor en nuestro corazón, si hay temor en nuestro corazón, Dios nos libre de todas estas cosas. Debemos hoy nosotros examinar y pensar que nunca intenta hacer el mal al prójimo. Establecido por Dios está cumpliendo. ¿Quieres agradar a Dios? Obra con amor. ¿Quieres convencer al incrédulo? Obra con amor. ¿Quieres vivir en paz, en tranquilidad ante una autoridad? Haz lo bueno. Teme a Dios. Y como leí, tendrás alabanza de ellos. Qué bueno es cuando nos para, ¿no?, en un control y viene el policía, la autoridad, y te pide, y tenés todo correcto. ¿Y qué te dice? Vaya, que tenga un buen día. Hermano, ¿no es alabanza? ¿Cuán bien nos hace andar bien? Pero a veces cuando ves la autoridad allá adelante, lo primero, estamos a 15, ¿pagué el seguro? ¿Tengo la BTV al día? Debemos andar, hermano, como hijos de Dios y tendremos alabanza de las autoridades. No debemos fiarnos del hombre, sino de lo establecido por Dios. Y vamos terminando. El amor no hace mal al prójimo, decía el versículo 10, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto dice el versículo 9, conociendo el tiempo que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Miren lo que escribe el apóstol Pablo. O sea, de lo que venimos hablando, el Pablo dice, miren, el tiempo está cerca. Y lo estamos leyendo hoy en un año, o sea, 2000 años adelante. Pablo ya en aquel tiempo decía, conociendo que el tiempo está cerca, hermanos, comportémonos. El Señor viene y debemos estar a cuenta con las entidades, con las autoridades. Dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues la obra de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonería, borracheras, no en lujuria, lascivia, no en contienda, envidia, sino vestido del Señor Jesucristo, y no probéis para los deseos de la carne. Wow. Hermano, cuando leemos esto, realmente tenemos que pedir al Señor sabiduría. Realmente tenemos que pedir al Señor entendimiento. Cuando pensaba en esto se me venían las palabras del escritor a los hebreos. Dice el escritor a los hebreos en capítulo 12, versículos 1 y 2. Teniendo alrededor nuestro, dice, tan grande nube de testigos, despojémonos del peso del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante. Dice el versículo 2, puesto los ojos ¿en dónde? En Jesús. Vayamos a Hebreo capítulo 12. Está bueno leer todo porque es tan buenísimo lo que dice hasta el versículo 11, pero solamente estos dos versículos. Hebreo 12 dice, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos,
Dice, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, del cual por el gozo puesto por delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y con tiempo en tu casa, léelo. Yo no sé si pensás que andás solo. Yo siempre pienso, ¿cuánto nos miran? ¿Cuánto nos observan? ¿Cómo tenemos que andar? Dice el apóstol Pablo, volvamos a Romanos 13. Y esto conociendo el tiempo que es ya hora, dice, de levantarnos del sueño. Hermano, la iglesia duerme. La iglesia está en un sueño como aquella persona que no se da cuenta de las cosas que pasan. O quizás no nos estamos dando cuenta porque somos parte de lo que pasa. Y el Señor hoy nos está diciendo, despertémonos. El tiempo está cerca de la venida de nuestro Señor. Cristian preguntaba, ¿no? Preguntabas vos hace rato, ¿cuántos creen que el Señor viene? Y yo estaba leyendo un poquito, no levanté, no miré, pero yo creo que más de la mitad levantó la mano. ¿Cuánto creemos que el Señor está pronto, su venida? Y hermano, vamos a dar cuentas. Empecemos a comportarnos. Porque la iglesia, el mundo necesita de una iglesia que transmita la verdad de Dios. El mundo necesita de personas que creen en Dios con vida transformada, no siguiendo las mismas pasiones de antes. Termina diciendo, y no probáis para los deseos de la carne. Muchas veces la desobediencia a Dios es en búsqueda de satisfacer lo que a nosotros nos conviene. Y erramos, hermano, porque estamos en una grave falta ante Dios. Cuando yo leía y pensaba en esto, me venía a la mente y recordaba y un poco me emocionaba. Y se lo compartí a Cristian cuando llegué. Me venía a la mente don Ramiro. Ramiro muchas veces en la cena se levantaba y decía, hermanos, la iglesia necesita despertar. Animémonos, hermanos, que el Señor viene. Y siempre pedía un himno 411. Levántate, iglesia, sacude el sopor que viene. Lo tenemos ahí. Tu amigo y Señor. ¿Cuánta verdad le cantamos al Señor y ya dejamos de cantar? Y el Señor me perdone, pero quizás no seamos dignos de cantarlo, ¿no? El himno 400 lo tenemos, vamos a leer un poquito ya para terminar. Y ya terminamos con esto directamente. Pero fíjese la expresión de este himno. Es algo precioso, hermanos, en la cual la iglesia hoy tiene que cantar. Pero lo tenemos que cantar de corazón, esperando a aquel que pronto viene a buscar a su iglesia. Levántate, iglesia, y sacude el sopor que pronto viene en las nubes, tu esposo y Señor. No se hagan problemas, yo no quise pasarlo a los hermanos a la alabanza, pero solamente era mencionar esto. Y cuando
oraba con me venía esta exhortación de don Ramiro. Hoy con el Señor. Dice la primera estrofa: Iglesia de Cristo reanima el amor y alegre en las noches espera al Señor. Jesús el esposo vestido de honor, viniendo se anuncia con fuerte clamor. Levántate, iglesia, sacude el sopor, que viene en las nubes tu esposo y Señor. Si algunos dormita sin sentir dolor, la fe sea en todo el despertador. Velá, compañero, velá sin temor, que está con nosotros el Consolador. Levántate, iglesia. Sacude el sopor. Que viene en las nubes tu esposo y Señor. Estamos esperando, hermano, aquel que viene en busca de su iglesia. ¿Estás con falta de fe? ¿Te sientes dormido? Es tiempo, hermano, de despertar. Es tiempo, amigo, amigas que nos visita, de buscar. Cristo viene por la iglesia. Las cosas que pasan en este mundo las estamos viviendo, las estamos palpando. Y hoy la palabra nos dice: Cristo viene. ¿Cómo estás? ¿Te pusiste a cuenta con Él? En primer lugar, le pediste perdón por tus pecados. Porque Cristo viene por la iglesia. ¿Sos parte de la iglesia? ¿Tenés a Cristo en tu corazón? Hoy es el día que le podés pedir perdón. Y cuando este Salvador venga a buscar, te vas a encontrar en la gloria celestial. Que hoy sea ese día que busques a Dios, que busques a Cristo, porque Él pronto viene. Oramos. Buen Dios y Padre, Señor, que estás en medio nuestro. Cuántas gracias te damos, Señor, porque pronto vienes. Ayúdanos, Señor, a cumplir tus mandatos, a obedecer, Señor, tus leyes, a someternos, Señor, a las leyes de este mundo, aunque muchas veces no nos convengan, Señor, pero, Padre, ayúdanos a ser obedientes, porque es a ti, Señor, a quien te debemos. Eres tú, Señor, quien entregaste tu vida por nosotros. Eres tú, Señor, quien compraste a precio de sangre nuestras vidas. Y eres tú, Señor, quien nos provee el sustento cada día. Señor, que nuestra mirada esté ante ti, al único Dios y verdadero. Señor, ayúdanos ante todas las cosas a serte leal y fiel, Señor, a ti. Perdónanos, Señor, nuestras faltas, nuestras equivocaciones y nuestros errores. Y Padre, si hay alguien que todavía no te conoce, si hay alguien, Señor, que todavía no te ha reconocido como tu único y suficiente Salvador para su vida, que hoy pueda entender que tú vienes pronto y vienes por la iglesia. Señor, que hoy pueda pensar y querer ser parte de esa iglesia que tú vienes a buscar. Lo dejamos en tus manos, Padre, en el bendito nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén.